Desde el corazón de la ciudad de Montevideo comienza Esto es Arte, FM Ciudadela 88.7. Conduce Daniel Fernández Corch, con la participación especial de Diego Alexandreasi. Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 FM de tu buscador digital y nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandreasi haremos de los próximos 60 minutos un momento que no vas a poder dejar pasar. Y como decía el escritor León Tolstoy, que estoy recordando, en su famosa novela Ana Karenina, decía lo siguiente, que si buscas la perfección, nunca estarás contento. Y esto lo digo para aquellos escritores, todos artistas, ¿no?, que les cuesta desprenderse de su obra. Como siempre nos acompañan las columnas de María García Marichal, de Beatriz Marenco y de Gladys Ledesma, cuyos aportes culturales siempre ustedes los están esperando. Y luego recuerden que la aplicación de la página para poder escucharnos desde cualquier lugar del país es www.fmciudadela.com.uy y también pueden dejarnos un mensaje, si así lo desean, por WhatsApp al 092-337-877. La otra opción es el correo electrónico, programaestoesarte@gmail.com. Y luego recuerden que los programas quedan subidos a YouTube y desde allí lo pueden volver a escuchar, disfrutar y por supuesto compartir. Esto es Arte apoya a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE, difundiendo así todas sus actividades, tanto las presenciales como las que se realizan vía Zoom, contribuyendo de esta manera a la difusión de las conferencias, homenajes y publicaciones de todos sus socios. El correo de la asociación es el siguiente: asociacionuruguayaescritores@gmail.com, y nuestra sede está en el Ateneo de Montevideo, donde cada jueves nos puedes encontrar. La agenda cultural de AUDE es la siguiente. Les informo que todavía continúan las repercusiones sobre el concierto benéfico realizado ya hace una semana al Hospital Pereira Rosell, oportunidad en que nos visitó el director Ricardo Ayestarán y la subdirectora Verónica De Luca, también la escritora Patricia Barboni, entre mucha gente que asistió allí, también socios de AUDE, por supuesto. Y el concierto estuvo a cargo del dúo que se realiza Malva Bengua y Edgardo Buscarelli, también la banda de rock Antihéroe, que fue la que terminó el espectáculo. Les recuerdo que también se siguen los comentarios sobre la presentación de la ópera El Barbero de Sevilla, a cargo de Lírica Montevideo. La próxima semana también vamos a tener otro encuentro donde un taller de audiovisual a cargo de cineastas uruguayos, donde quien presenta es la cineasta Olivia Opiso. Es un buen encuentro como para que todos aquellos amantes del cine, sobre todo del cine nacional, puedan concurrir y ver qué es lo que están haciendo. También continúa la escritora Maritza Barreto realizando las conferencias vía Zoom, por lo tanto les pido que estén al tanto sobre este tipo de actividades entrando al muro de Maritza Barreto, si son socios de AUDE, a través de la comunicación de AUDE. Próximamente la escritora Norma Coirolo estará presentando también su último libro, su último poemario, Rumbo a Sirio, en la primera semana de agosto. También la escritora Marta Estigarribia continúa sus presentaciones de la última novela que ha publicado, Amores Dispares. La escritora Paula Enoder continúa también trabajando sobre la presentación y las charlas que ella da sobre su también último poemario, Melodía Singular. Hasta aquí las noticias que tengo de la agenda cultural de AUDE. Continuamos en Esto es Arte, aquí en FM 88.7 Radio Ciudadela. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo voy a presentarles el primer bloque del programa, que es Autores en Ciudadela,
donde María García Marichal nos va a contar sobre la vida y la obra de José Alonso Trelles, reconocido como El Viejo Pancho. Con ustedes, la profesora y escritora María García Marichal en Autores en Ciudadela. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Esto es Arte, ¿cómo están? María García Marichal aquí en Autores en Ciudadela. Daniel, equipo de trabajo, un abrazo grande. Y para ustedes, audiencia, mi cariño de siempre. Hoy voy a comenzar leyendo un poema de alguien que seguramente ustedes conocen o cuyas letras y poemas han escuchado musicalizadas. Este poema justamente se llama Letras. Cuasi anochecido cerquita de mi rancho, cuando con mis penas conversaba a solas, sentía ayer ruidaje como de pezuñas y el grito campero de jopa, jopa, jopa. Salí y en lo oscuro vi de a uno de poncho llevando a los tientos lazo y boleadoras, que al tranco espacioso de un matungo zaino arreaba animales que parecían sombras. Párese, aparcero, párese y disculpe, le dije, ¿qué bichos lleva en esa tropa? Voy pa' la tablada de los gauchos sonsos a venderles miles de esperanzas gordas. Si el mercado promete y engolosinao vuelve pa' estos pagos en procura de otra, no olvide que tengo mis potreros llenos y hasta de regalos se las cedo todas. Sonrióse el tropero, que era el desengaño, taloneó al matungo derecho a las sombras y aún traía a mis oídos el viento en la noche su grito campero de jopa, jopa, jopa. Estoy refiriéndome a un grande del canto y de la poesía gauchesca y criolla, José Alonso Trelles, el gallego uruguayo. José Alonso Trelles fue poeta, dramaturgo y periodista. Nació en Ribadeo, provincia de Lugo, España, el 7 de mayo de 1857 y falleció en Montevideo, aquí en Uruguay, el 24 de febrero de 1924. Su seudónimo es, y seguramente muchos lo recuerdan, El Viejo Pancho. Es un autor particular porque su poesía es una poesía gauchesca en un inicio y evoluciona a una poesía criolla, renovadora y profunda. Por esa razón, Carlos Gardel se vio absolutamente conmovido por la poesía del Viejo Pancho. Y este poema Letras que acabo de leerles y otros varios fueron musicalizados por Gardel y Razzano, por Gardel y Barbieri, porque realmente son de una profunda humanidad y reflejan la soledad, la tristeza del gaucho del interior pampeano y uruguayo y del criollo que va saliendo a una forma de vida nueva. Los padres de José Alonso Trelles eran profundamente católicos. Vicenta Jarén era su madre, Francisco Alonso Trelles, asturiano, era su padre. Constituían la clase media española de la época, el padre era maestro, y esto estimuló muchísimo a José, que estudió en el seminario del Consejo de Navia durante un tiempo, pero que tenía una vocación literaria tan fuerte y era tan intensamente humanista que siguió por su lado tratando de cambiar, de mejorar, de crecer, y dejó el seminario. Buscaba otros horizontes, quería conocer mundo y a los 17 años se embarcó rumbo a Montevideo. Allí arribó al puerto de Montevideo en 1874. Estuvo un tiempo en la capital, luego pasó a residir en Chivilcoy, Argentina, donde estuvo en contacto con el gaucho, un fenómeno desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista humano que estaba en desaparición debido al alambrado de los campos, debido justamente al cambio en la propiedad de la tierra y al crecimiento agropecuario. Muchos de los gauchos de esa etapa con los que tuvo contacto José Alonso Trelles, el Viejo Pancho, eran gente que estaba prácticamente abandonada, que era analfabeta, que estaban todavía deambulando, conchavados, como se llama comúnmente, contratados en las estancias. Este fue el tema principal de la poesía de José Alonso Trelles, el Viejo Pancho, quien se instaló en Tala
la ciudad de Tala, en el departamento de Canelones, a la que volvió para casarse y con Dolores Richetto, y en la que quedó establecido definitivamente después de haber recorrido parte de Brasil y parte de Argentina, justamente trabajando como perito mercantil, que era su carrera, la carrera que terminó, y también generando una cantidad enorme de poesía, de ensayo, de artículos periodísticos que tenían que ver con la forma de vida del interior, muchas veces desconocida en la ciudad. La distancia entre Tala y Montevideo lo alejó de los foros de creación de la capital, pero creó en Tala un movimiento interesantísimo cuando dirigió el Tala Cómico y Momentáneas del Tala Cómico, que eran dos producciones literarias que aparecían como periódicos. En estos medios fue donde comenzó a dar a conocer su afición y sus letras. Además hizo teatro, obras pequeñas para distintos grupos, dentro de las cuales se destaca Guacha, entre signos de exclamación, que justamente trata sobre el nacimiento de nuestra patria, más allá de su creación, que podríamos llamar artificial y acordada, con un sentimiento verdaderamente intenso y genuino de amor a la tierra. José Alonso Ytreyes está destacado como uno de los más grandes de los creadores de poesía gauchesca y poesía criolla aquí en nuestro país, pero además en la región y en la literatura iberoamericana. El viejo Pancho, este gallego que además se mimetizó absolutamente con la población y hasta hablaba al estilo oriental, fue admirado y es admirado aún hoy como uno de los grandes creadores de la poesía y de la canción, porque, como decíamos, Gardel musicalizó unas cuantas de sus obras, como Insomnio, tal vez una de las poesías más conocidas, Opa, 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 que acabo de leerles, que también se llama Letras, Pobre Gallo Bataraz, Bajo Belgrano, que indica la forma de la vida hípica, Soy una fiera y otras más. Su libro más importante es la recopilación Paja Brava, que seguramente muchos de ustedes habrán leído, principalmente en la época escolar o en la época liceal, pero yo los invito a que vayan y recorran al estupendo José Alonso Ytreyes, el viejo Pancho, y les dejo un fragmento de Insomnio. Insomnio. Es de noche, pasa rezongando el viento que dobla los sauces casi contra el suelo, y en el fondo oscuro de mi rancho viejo, tirado sobre el catre el lecho de tientos, aguanto las horas que ha de traerme el sueño. Y las horas pasan y yo no me duermo, ni duerme en la costa del Bañao el Tero, que a ocasiones grita no sé qué lamento, que el chacal repite desde allá, muy lejos. Pucha, que son largas las noches de invierno. Hasta el próximo encuentro, amigos de Esto es Arte, nos veremos aquí en Autores en Ciudadela. Como siempre, muy interesante la columna de la profesora y escritora María García Marichal, que nos recordó en esta oportunidad al viejo Pancho. Ingresamos ahora al segundo bloque del programa con la escribana Beatriz Marenco, que nos acerca estas increíbles historias que forman parte de nuestra cultura y que van tejiendo nuestra historia, porque de eso se trata Crónicas del Camino, la historia de aquellos uruguayos comprometidos con la sociedad y que muchas veces han quedado invisibles a los ojos de muchos. Por eso Beatriz Marenco, en Crónicas del Camino, nos acerca también estas historias que no se deben de perder. Con ustedes, Crónicas del Camino y la voz de Beatriz Marenco. Amigos, qué gusto acompañarlos nuevamente y qué lindo siempre sentir la cálida bienvenida en Esto es Arte. Y hoy llegamos con la segunda entrega de esta historia que habla del milagro del amor. Quizás escucharon decir que quien ignora que hay un mundo, ignora también dónde está. El que ignora para qué nació, ignora qué clase de ser es. Y me gusta recordarlo porque nadie ama en realidad una tierra desolada. Ser una voz clamante para aquel que necesita de ella, yo creo que es poseer una fuente inagotable.
Hablamos de Música para el Alma, ese proyecto solidario que nace en Argentina, que hoy está presente en 3 continentes y que vive y late aquí también en Uruguay. En Estela Nicrosi, violinista también docente integrante de la Orquesta Sinfónica del Sodre, dijimos la voluntad creadora y la obra forman una sola línea, lo dijimos. Música para el Alma la atrapó desde el inicio y como aletazo del viento decidió sumarla a nuestro país. No está sola, por supuesto, camina junto a un grupo de músicos que sienten igual que ella, que sienten la música en el corazón y que motivados dulcemente no turban su espíritu, por el contrario, con él y con una recta razón llegan a donde el viento quiera. Quiero compartir con ustedes parte de la presentación de Música para el Alma Argentina que expuesta para todos sintetiza en breve lo que es, para seguir luego contándoles un poco más. Y dice así, amigos: la entrega a la música por parte del instrumentista reúne audiencias y ejecutantes en el poderoso vínculo de emociones provocadas por esta. No hay melodía que pueda ser imaginada sin el sentimiento de conmover a otros. Pero en la clave dejada por Eugenia, su mentora, esa joven y talentosa flautista de la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, quien en su prolongada lucha contra una enfermedad eligió transformar esa realidad, originando este proyecto del que hoy hablamos, la dedicación y amor de Música para el Alma encuentra un nuevo sentido al estar destinada a personas necesitadas con un alto grado de sufrimiento, ya sea por enfermedad, marginalidad social, minusvalías. Eugenia visualizó Música para el Alma con una conexión todavía mucho más luminosa, porque no solo se trataba de las emociones despertadas por la música, sino también por todos los afectos, por imaginarse al otro, por pensarnos en el lugar del otro sufriente o carecido, por hacer circular los afectos, la compasión e inclusión del otro por medio de la música, llevando la música a donde haga más falta. El coro, los bronces, las flautas, los clarinetes y los solistas vocales e instrumentales se aunan para decir sí a una nueva manera de hacer nuestra labor, arropando y valorando a su vez la valiosísima tarea del maestro de guitarra, de la profesora que enseña pintura a los ciegos, de mucha gente anónima y ponderosa. Maestros, enfermeros, médicos, asistentes, voluntarios, familiares y amigos que dan cobijo al enfermo, al desvalido. Música para el Alma nace del amor y de la pérdida, de la dignidad de estar con el otro, de verse a los ojos y reconocerse en el otro. En febrero, amigos, de 2014, cruza la orilla y es el Hospital Pereira Rosell que recibe el primer concierto de Música para el Alma a Uruguay, invitando a músicos por las redes y también por otros medios. Desde el momento que el chelista argentino Jorge Bergero, su fundador, plantara la semilla en Uruguay, y por ese amor y por esa pérdida de quien fuera la inspiradora, de esa maravillosa obra que ve por el otro, que se reconoce en sus ojos, es Estela quien la lleva adelante en nuestro país, coordinando a grupos voluntarios que en cada presentación dejan más que música, dejan un abrazo y las ganas de seguir, preguntando siempre cuándo es la próxima presentación. Y permítanme enumerar algunos, porque animados de explosión triunfal y de alegría, de discreción también y de admiración, en cada lugar fueron recibidos, vamos a decir, con custodia generosa. Qué lindo decirlo así, esa que se da para toda la vida. Y así fue el Hospital Policial de Diálisis, el Hospital Maciel, la Escuela Roosevelt, el Hospital Pasteur, el Hospital Español, la Escuela Horizonte, la comunidad israelita Keilat Montevideo, conciertos de cámaras en la ciudad de Maldonado, en el Centro de Rehabilitación Punta de Rieles, Hospital Vilar de Bo, Hospital Militar Italiano, Hogar Israelita, Pereira Rosell ya lo habíamos mencionado, el pequeño cotolengo femenino Don Orione, y seguramente me están faltando muchos y los seguiremos nombrando, y seguramente sea limitado el Laurel, para una obra de belleza renovadora de tiempos y visiones. Amigos, seguiremos esta crónica en el próximo programa y compartiremos algunos sucesos que fueron bálsamo en las angustias y júbilo
para un tiempo de caos. Les dejo un gran abrazo y los espero en el próximo programa. Continuamos en Esto es Arte y damos ingreso a Ecos del Universo, donde la escritora y también escribana Gladys Ledesma nos va a hablar sobre la habitación propia desde un punto de vista filosófico. Con ustedes, Gladys Ledesma en Ecos del Universo. Hola amigos, hoy volvemos a este segmento Ecos del Universo, trayéndoles una reflexión basada en ese famoso escrito de Virginia Woolf, la escritora inglesa, y al cual ya nos referimos en un segmento anterior al hablar sobre la libertad interior. Y hoy queremos ahondar en ese su conocido ensayo, Una habitación propia, que data del año 1929, pero tiene total actualidad. Resulta que a Virginia le pidieron que hablara y luego escribiera sobre la mujer y la novela. Y ella hace un ensayo que titula Una habitación propia. Es que en primera instancia parecería que ese título no tiene relación con lo que le habían solicitado. Pero en realidad se refiere a toda la problemática de la mujer para escribir y las necesidades que tiene para ello. Y menciona que se sintetizan en dos: tener dinero. Pensemos que esto surge a comienzos del siglo XX. Tener dinero propio, y con ello engloba a la independencia económica, pero también a la independencia social. Y además dice una habitación propia, que por supuesto depende de lo primero, del dinero. Del dinero depende esa habitación en un sentido físico. Pero el texto va más allá. Y esta habitación propia también tiene un sentido metafórico. Y hoy que no tenemos tiempo en este espacio para ahondar en toda la profundidad y riqueza del texto y toda su contextualización, que implica, por supuesto, una reivindicación de los derechos de la mujer, queremos solo detenernos en este último aspecto al que nos referimos, el aspecto metafórico y metafísico de esa habitación. Es necesaria la libertad económica para no tener la dependencia que ata y poseer ese espacio físico para estar con uno mismo. Y considero que ese espacio lo debe de tener todo artista con independencia del género. Pero es un espacio que además debe ser interno. Y todo artista debe ser consciente de ese ámbito interior al que debe cuidar, respetar y hacerlo respetar. Es un lugar propio, inviolable, desde el cual emerge la creación y luego se plasma a través de la escritura, la pintura, la música, etc. Pero, sin embargo, para tener el cerrojo de esta habitación y ser capaces de abrirla y permanecer en ella el tiempo necesario, es decir, el tiempo de la creación, es necesario tener, como dice Virginia, por un lado, sí, la independencia económica y social que te permite desprenderte de otras obligaciones que atan y distraen, que distraen al artista del acto mismo de la creación. Pero quiero que reflexionemos que hoy, en el siglo XXI, hay que tener aún tal vez más fortaleza que a comienzos del siglo XX, porque hoy, aunque tengamos independencia económica, tanto hombres como mujeres,
tenemos que soslayar otras distracciones. Sí, la independencia económica hoy tiene trampas. Hoy tiene, considero, un sinfín de atracciones, de posibilidades de atracciones, que no siempre cultivan el alma, sino que solo distraen y nos apartan de nuestro propio ser, es decir, de ese espacio interior, de la habitación metafórica. Hoy hay muchas distracciones, fruto de los constantes entretenimientos que se nos ofrecen, pero también tenemos el bombardeo de información a través de las variadas pantallas que de pronto nos pueden apartar de nuestra verdadera esencia, de nuestra forma real y única de pensar, de ser, de sentir, que deben ser plasmadas en esa creación única. Además de tener corridas a veces sin sentido. Por eso, amigos, en este pequeño segmento apenas dejamos planteado el tema. Tenemos ese espacio interior en el que somos capaces de conectarnos con lo que realmente sentimos, con lo que pensamos y eso que deseamos expresar. Incluso la necesidad de fomentar ese espacio y respetarlo creo que trasciende al artista, que todo ser humano deberíamos tener un tiempo para parar y penetrar en ella, en nuestra habitación interior. Un abrazo grande, amigos. Gracias. Continuamos en Esto es Arte, en Radio Ciudadela. Pasamos al siguiente bloque, que es Micrófono Abierto, donde es un espacio destinado a los socios de AUDE. Hoy vamos a presentar a la escritora Marta Estigarribia. Bienvenida, Marta, al Micrófono Abierto. Adelante. Buenas tardes, estimados amigos de el espacio Esto es Arte. Mi nombre es Marta Estigarribia y bueno, quisiera agradecer el espacio para comunicarme con los oyentes que me está brindando Daniel en la conducción de este programa para yo poderles difundir y hablarles un poquito de mi última edición, de mi última aventura editorial que se llama el libro se llama Amores Dispares. Ecos de un malentendido es el subtítulo. Les quiero contar que esta obra, en realidad yo la tenía escrita hace mucho tiempo y les cuento que descansó 10 años, porque la verdad que a veces uno no es consciente de lo que escribe y lo deja descansar porque, bueno, digamos, esperemos que a ver qué pasa con esta obra, ¿no? La tuve ahí y no la retomé por largo tiempo. Les cuento que la obra Amores se trata de una novela sobre el amor, pero es un amor un poco diferente. Es un amor muy original, fuera de todo lo convencional. Y bueno, fue inspirado en algunas otras obras que he leído, porque siempre los escritores nos inspiramos también en otros escritores, que tuve la suerte de leer y que me gustó mucho lo que leí y me empujó a desarrollar esta temática desde un viso, desde una mirada un poco diferente. Pero la abandoné, porque en mi fuero íntimo yo pensé que había escrito un dislate. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que la inspiración a veces es tan poderosa que, bueno, te hace escribir cosas que uno no sabe por qué las escribe. La inspiración nos va dictando y, bueno, escribimos. Luego nosotros, como profesionales, si se quiere, de la escritura,
le vamos aplicando técnica y un orden al relato, pero la inspiración corre por un parámetro que está fuera de control nuestro. Lo que sí está dentro del control del escritor es la técnica y el orden del relato, la armonía, el equilibrio, todo lo que uno va aprendiendo con el tiempo. Y yo les confieso que he aprendido mucho de otros escritores. Me gusta leer los escritores para ver cómo escriben, para descubrir la manera en que escriben. Y sí me gusta y me inspiran. A veces trato de emular, yo no digo imitar, emular, hacer un juego con ellos, ¿no? O sea que las obras, ya les digo que como estuvo 10 años, las obras maduran, ya lo decía Borges, la obra tiene que laudar, maduran, van y en determinado tiempo van creciendo, toman un espacio, toman un cuerpo y les llega el momento, les llega el tiempo. La retomé, la leí, le perfeccioné algunas cosas que creía que había que perfeccionar y bueno, le llegó el momento de editarlos. Les comento que yo he editado, todas mis ediciones son ediciones de autor y que he editado en diferentes editoriales, todas de Uruguay y de Montevideo. Pero una sola estuvo editada, que no fue de autor, sino que me la editaron ellos en la editorial Altazor de Perú, que fue Los 8 sueños de Vicente. Las demás son todas ediciones de autor. Y en este caso, también como se trataba de una edición de autor, la quise hacer en Amazon, en esta gigante biblioteca mundial de libros online. Y yo dije, estamos en una era tecnológica, ¿por qué no incursionar en este tema? Entonces me puse a trabajar en ese tema con un equipo que me contacto para que me lo hagan y salió la obra publicada en Amazon. Les cuento que fue una experiencia muy buena porque ustedes saben que Amazon tiene una aplicación que se llama Kindle, que ustedes la pueden bajar y por un par de dólares pueden leer libros de todo el mundo. Claro, son libros online. Mis libros tienen 2 QRs, uno al principio y otro al final, en donde yo hablo con mis lectores. Pero les digo también que esta aplicación Kindle tiene la posibilidad de transformar el libro en un audiolibro. Esa aplicación lo permite. Ustedes se pueden calzar los auriculares, se pueden ir manejando o tomando mate o regando las plantas o haciendo cualquier otro tipo de actividad y escuchar un audiolibro que les interese. Esto está muy interesante porque hay muchos lectores que tienen baja visión o que directamente no tienen visión alguna y esta posibilidad es muy enriquecedora para justamente esos lectores que no se pierden nada. Todo aquello que les interesa, desde ahora en adelante lo pueden escuchar con este sistema. Les comento además que este libro será presentado en breve en alguna sala de Montevideo, pero estoy gestionando para más adelante, porque ahora está muy mal el tiempo, mucho frío, y quizás en la primavera vamos a tener noticias. Será promocionado en este espacio también, que es de la Asociación Uruguaya de Escritores, y me voy a tomar la libertad de invitarlos a través de este espacio y a través de las redes para que me acompañen una vez más en estas aventuras literarias como me han acompañado siempre. Les quiero leer algo que está vinculado o está presente en mi último libro, que se llama Amores Dispares, y a modo de prólogo estoy un poco explicándole a los lectores, a mis lectores, cómo es, de dónde nace mi inspiración. Y le di un título, lo llamé Confieso que no soy yo. Hay una niña que me espía detrás de un biombo. Todo el tiempo fabula en mi oído y yo no salgo de mi asombro. A veces dibuja sus propios signos nadando en la tinta de mi lapicera.
Otras me toma de la mano y me guía entre un mar de letras formando palabras como un rezo. Yo solo obedezco. Soy una escriba bien mandada y la impostora que la represento. Seguiré su juego hasta que se agote su empecinada quimera. Soy un puzzle mal cosido, vierto sangre por mis huecos y doy puntadas precisas con mis besos. Los destellos de mi noche abrevan de una fuente que no se agota en el umbral de la imaginación de mi madre. Torbellino de mariposas en los giros de un vals, ni en la curiosidad de mi padre, que vio en una piedra el aleteo de un gorrión, ni en la mirada de mi hija, amplia y generosa, presagio de todo amor, ni en el talante de mi hijo, que de quien sea solo ve lo mejor, ni en la paciencia de mi esposo en momentos de desazón, ni en la inquietud de mis nietos, que ven todo con el brillo de la esperanza y su fulgor. Es verdad que de todos ellos me nutro y que soy la conjunción de los que caben en la palma de mi mano. Soy la palabra viva que emana de la historia de mis afectos más cercanos. A todos ellos dedico mi inspiración. Dejo entornadas ventanas y celosías, por donde la niña espía, la que golpea mi alma con nudillos de cristal, pillando imágenes tapizadas a través de mi cerno espiritual. Y con el mágico sedazo de la creación, ofrecerlas en versos, pensamiento y emoción. La entrevista con Daniel Fernández Corch. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo continuamos en FM Ciudadela 88.7 en Esto es Arte. Y ya sobre el final del programa recibimos a la señora Silvia Cliche, periodista, comunicadora de TV, actriz y también escritora. Como todos recordarán, Silvia Cliche estuvo durante 23 años en Telemundo 12 en el informativo central. Bienvenida, Silvia, a Esto es Arte. Muchas gracias, Daniel. Un saludo para todos. Bien, si bien con Silvia podríamos conversar sobre muchos temas relacionados al periodismo, a sus viajes, a la actualidad del mundo, porque Silvia sigue de cerca todas las noticias, me consta, y además vamos a tomar hoy un punto de partida que es un libro que escribió hace pocos años que se llama Pachacuti. En este libro nos cuenta sobre la posibilidad de una presencia no humana que gira en torno a unas momias encontradas en Perú. ¿Cómo es esa historia, Silvia? Bueno, el libro Pachacuti lo escribí, fue mi primer libro enfocado en una investigación que vengo realizando de toda la vida, pero profundizando en los últimos 20 años. Y bueno, es un comienzo de experiencias que he vivido, de estudios que he realizado, porque he leído muchísimo a lo largo de mi vida sobre estos temas. Siempre me han apasionado. Había tenido experiencias en Uruguay, experiencias ufológicas, etcétera. Y cuando quedo desvinculada del noticiero, tenía toda la libertad del mundo para ir a los lugares que había conocido en la lectura con sus enigmas, viajar por el mundo e ir directamente a esos lugares para poder estudiarlos in situ. Entonces, con ese conocimiento comencé a escribir mi primer libro, Pachacuti. Cuando lo estoy terminando, allá por el año 2017, me informo de que en el desierto de Nazca, un lugar que conozco muy bien porque lo investigué durante los últimos 20 años, he viajado muchísimo al Perú. De hecho, fui de las primeras uruguayas que viajó a Perú cuando no había ni siquiera aviones que fueran a
Apache, bueno, que en ese desierto se habían descubierto unos cuerpos momificados con tierra de diatomea, humanoides, con una forma extraña, con 3 dedos en manos y pies, la cabeza alargada, los orificios oculares grandes, etcétera, y que bueno, que llamaban la atención porque habían sido analizados por determinados científicos rusos, americanos, etcétera, de manera particular, y se había encontrado que el ADN de esas momias no pertenecía a ninguna especie conocida en la Tierra. Como yo ya venía investigando y estudiando el tema y con experiencias además personales con naves, con UFOs, etcétera, para mí no fue difícil considerar de que esos cuerpos realmente son de seres extraterrestres, es decir, si su ADN no coincide con ninguna especie en la Tierra, son extratierra. Y bueno, incluí ese tema en el libro apenas con un capítulo diciendo que bueno, que había aparecido eso, que la información estaba, porque en realidad recién el tema estaba incipiente a nivel público, ¿verdad? Cierro el libro le pongo de título Pachacuti, ya es momento de que nazca, y el Nazca es por Nazca, por el desierto de Nazca también, y por el verbo de nacer, ya es momento de que nazca la verdad. Pachacuti, sí. Le puse Pachacuti por la antigua profecía inca, que fue mantenida por sus descendientes directos, los queros, durante muchos años, cientos de años, y esa antigua profecía dice que cuando las dos aves sagradas, el águila del norte y el cóndor del sur, vuelen juntas, comenzaba un nuevo periodo con una gran transformación en la Tierra. Y en ese momento, investigando, me di cuenta que quienes luchan juntos para que este tema de las momias de Nazca se dé a conocer públicamente al mundo, se tomen en serio, y más que nada luchan para que oficialmente se estudien y se reconozcan, eran mexicanos y peruanos. Entonces yo le di esa interpretación y dije, bueno, comenzó el nuevo Pachacuti. El Pachacuti, ciclos de la Tierra para los incas, tienen unos 500 años. Y en realidad el último Pachacuti fue el de la llegada de los españoles a América. Los Pizarro entraron en Perú más o menos, si no mal no recuerdo, por el 1517. Vale decir que estamos prácticamente a 500 años. Y este nuevo Pachacuti, yo nunca pensé que la transformación, el cambio, iba a ser tan importante, porque apenas edito mi libro anunciando que el Pachacuti, el nuevo Pachacuti, ya está, al poco tiempo aparece una pandemia global que nunca en la historia habíamos tenido. Así que como que el cambio ya está y los incas no se equivocaron. Sí. Y hay autoridades en el gobierno peruano que apoyan todo lo que estás diciendo sobre este hallazgo, ¿cierto? Bueno, en estos momentos algunos ejemplares, porque son varios, no solo momias enteras, sino también hay secciones de cuerpos, hay manos, hay cabezas sueltas. Bueno, algunos de estos ejemplares están desde antes de la pandemia en la Universidad de Ica, que es una universidad oficial, y están siendo investigados así por los científicos. Hasta el momento, los distintos análisis que les han hecho a estos cuerpos para estos científicos
oficiales han dado de que son reales, que no son armadas, que son cuerpos biológicos. Así que todo apunta a eso. El tema es que por otra parte el Ministerio de Cultura como que la subestima e incluso ya ha ido varias veces a la universidad a exigir que les entreguen esos cuerpos, y la universidad se opuso porque saben que una vez que se entreguen esos cuerpos desaparecen, como ha ocurrido con todas estas evidencias ufológicas y extraterrestres a lo largo de la historia. No se quiere que la humanidad tome conocimiento de un tema tan importante, porque en realidad, de acuerdo a mi investigación, estos seres, estos dioses que vinieron de las estrellas, nos han acompañado desde nuestra creación, siempre han estado con nosotros. Silvia, decime, ¿hay alguna relación entre estos hallazgos, estos cuerpos y las piedras encontradas por el doctor Cabrera? ¿En Ica también? ¿El desierto de Nazca? Bueno, las piedras del doctor Cabrera, yo fui al museo, lo conocí ese museo en el año 2003. Ya el doctor Cabrera había fallecido, sí, pero estaban sus hijas, su hijo, y bueno, después he ido varias veces. De hecho tengo amistad con quien ahora está a cargo del museo, que es el hijo, y me ha contado cosas impresionantes, ¿no? Esas piedras es como una biblioteca lítica, ¿no? Donde narran la existencia así de otra historia de la humanidad, de seres diferentes a nosotros, que acompañaron al hombre, y ayudaron al hombre también, porque con alta tecnología hacían medicina compleja, le enseñaron mucho al hombre, le enseñaron a plantar, le enseñaron a hacer sus telares, esos dioses, los dioses que vinieron de las estrellas. Mira, yo he estado en varias partes del mundo, y en Perú concretamente he estado con comunidades y chamanes de la costa, de la montaña y de la selva. Todos me hablan de los dioses que vinieron de las estrellas. He estado en comunidades en México, en otras partes de América y en todas partes del mundo. Ancestralmente se tiene esa información, los dioses que vinieron de las estrellas. Sí, además, todo esto que estás contando, para aquellos que realmente no lo saben, está grabado en esas piedras, que son creo que son miles de piedras, que están piedras grandes, piedras chiquitas, está todo grabado allí, y si bien no se puede saber la antigüedad, sí se reconoce que sí, que son muy antiguas por el óxido que tienen. Bueno, yo hablo de esto también en mi libro de las piedras de Ica, le dedico un capítulo, porque ocurrió con las piedras de Ica lo mismo que está ocurriendo ahora con las momias de Nazca. Surgieron los detractores inmediatamente. Claro. El pobre doctor Cabrera, un médico prestigioso en la zona de Ica, cuando Ica además era un pueblo, no ahora que es una ciudad, y mucha gente en aquel momento, como todo pueblo, todo el mundo se conocía. Sí. Y este médico era muy respetado por todo el pueblo, y realmente cuando surgen los detractores incluso del gobierno diciendo que las piedras las habían fabricado entre él y la persona que se las había traído, que era un lugareño que vivía en el desierto con su familia. Sí, era imposible, ¿no? Eso es imposible. Que es imposible. Es imposible, pero igual los acusaron, los desprestigiaron, y la gente pensó, bueno, sí, esto es un fraude. Claro. Lo mismo que está pasando con las momias de Nazca. Surge gente ahora para decir que las cabezas están hechas, pulidas, talladas con cabezas de alpaca, y que esto y que lo otro, y surgen por todos lados. Bueno, Silvia, contame. Cabrera tuvo que enfrentar todo eso, fue despreciado, pero terriblemente. Son miles y miles de piedras que están allí guardadas y que nos cuentan una historia diferente. El tema
que hay también es que si se validan esas evidencias, hay que tirar los libros de historia y empezar a reescribirlos. Exacto. Decime, ¿cómo se junta esto que estamos hablando con tus viajes al Uritorco? Bueno, lo que pasa es que, como te decía, estos seres con su tecnología avanzada han estado con nosotros siempre. Hay un escritor brasileño que ya en los años 70 fue uno de los primeros que escribió unos libros planteando sus teorías, y él dice que hay ciudades intraterrenas, y justamente la zona del Cerro Uritorco, en Capilla del Monte, Córdoba, alberga la ciudad intraterrena de Erx. Uh-huh. La otra ciudad intraterrena estaría en Salto, donde está la estancia La Aurora, uh-huh, que precisamente ya sabemos lo que ocurre en esa zona, que es una zona muy especial para los avistamientos, y otra ciudad intraterrena estaría en el Perú. En realidad se supone que podría ser en la zona de Machu Picchu. Yo considero que debe ser en la zona de Nazca, donde están los famosos dibujos, claro, en el desierto. ¿Y estás por salir a una nueva experiencia ahora? ¿Cómo? ¿Estás por hacer una nueva travesía hacia el Uritorco? Bueno, yo acabo de venir del Uritorco. Este año ya hemos ido en 2 oportunidades. Yo hago esos viajes de investigación, de vigilias ufológicas. Es imposible ir y no ver nada, es imposible. Ya a esta altura me convencí, porque la zona del Cerro Uritorco la vengo investigando desde hace 20 años, al igual que el Perú. Sí, y siempre he visto algo, siempre he tenido experiencias fuertes yo y las personas que se suman, que me acompañan, y hacemos la investigación juntos. Es algo muy lindo. Sí. ¿Cómo hacen para contactarse contigo? Que lo cuento en mi libro. Sí. El chamán que se me apareció en mi primer viaje de mochilera, que me dijo: te estábamos esperando. Somos una hermandad antigua que custodia un conocimiento ancestral olvidado. Uh-huh. Él me habló precisamente de que estos seres, estos dioses de las estrellas, están ubicados con sus ciudades bajo tierra. Exacto. Y es lo que he ido confirmando a lo largo de mi investigación. Así que allí en el Cerro Uritorco, cuando voy en estos viajes, no solo tomamos contacto con chamanes, con descendientes indígenas, y hacemos determinadas meditaciones para poder tener una conexión con estos seres, sino que hacemos avistamientos nocturnos y traemos fotografías, filmaciones y experiencias muy lindas, sobre todo para las personas que no creen o necesitan ver para creer. Sí. Silvia, cuéntame, ¿cómo hacen para contactarte? ¿Cómo? ¿Cómo hacen para contactarte para uno de estos viajes? Bueno, a través del WhatsApp. Bien. Si querés te digo el número, o no sé si... O en las redes sociales, quizá. Prefiero el WhatsApp porque es más directo. Bien. Tengo un WhatsApp especial para estos viajes y te digo el número si querés. Sí, claro. 094-464-463. Perfecto, así que por allí todos aquellos que quieren conocer estas experiencias que realiza Silvia, la pueden contactar y agendarse. Nosotros estamos saliendo, el próximo viaje va a ser en el mes de septiembre, así que quienes quieran acompañarnos, ya como que tienen que empezar a contactarse, porque son viajes que se planifican con tiempo. Ni hablar que sí. Silvia, ha sido para mí una gran alegría conversar contigo, y obviamente que esto da para hablar muchísimo más, pero tenemos que ir cerrando el programa. Gracias por la invitación. Yo, como siempre, a las órdenes cuando quieras seguir hablando de estos temas. Sé que tú también sos un especialista y apasionado de ellos, así que muchísimas gracias. Claro que sí. Amigos, hemos llegado al final del programa de hoy, y con Silvia Cliche, la periodista Silvia Cliche, te decimos hasta pronto. Nos reencontramos el próximo viernes
aquí en Esto es Arte. Gracias, Silvia, por estar con nosotros. Gracias a ti. La entrevista con Daniel Fernández Corch.